Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos un programa especial donde estaremos hablando del chavismo y la leyenda negra antiespañola con dos amigos de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Antonio Moreno Ruiz, historiador sevillano, y también de Efraín Jorge Acevedo, quien es abogado por la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela, e investigador histórico en diversos medios de comunicación. Así que bueno, le damos las bienvenidas a los dos invitados de hoy. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con los panas, por supuesto, como siempre, y nada, pues pasando una tarde interesante, que no falte. Así es. ¿Y tú, Efraín, qué tal? ¿Preparado para hablar de este tema tan polémico el día de hoy? Sí, por supuesto, encantado aquí. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, sobre todo con Antonio, que casi no coincidimos, o sea, coincidimos como el cometa Halley una vez cada tantas generaciones, entonces, y bueno, con Emilio sí que coincido más a menudo, ¿no? Y entonces, pero yo siempre disfruto de todos los podcasts que hacen ustedes dos, como uno recientemente sobre la película La Misión, que me encantó la visión que ustedes compartieron de esa película, fue estupenda y viene muy a cuento de lo que se va a hablar hoy. Mira, Bueno, Sí. relacionado, más o menos. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Efraín. De verdad que son todo un honor para mí, para Antonio, me imagino que igualmente, claro, ¿no? claro que sí. Pero yo quería reunirlos el día de hoy porque últimamente están saliendo muchas noticias y está muy en boca la situación política en Venezuela, ¿no? Y es que, chicos, cada vez que hay un conflicto político entre el régimen de Venezuela y el gobierno de España, lo primero que hacen los chavistas es atacar al gobierno de España mediante el uso de la leyenda negra antiespañola, ¿no? Y esto no es de ahora, esto tiene años. Recordemos aquel incidente entre Hugo Chávez y el rey Juan Carlos I en la cumbre iberoamericana y el famoso ¿por qué no te callas?, ¿no? Que estaba presente curiosamente José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Ese, ese digamos, personaje tan maléfico entre el régimen de Venezuela y España, ¿no? Y bueno, acordémonos que atacaron al rey Juan Carlos, sobre todo a la familia y a la dinastía borbónica y la Casa Real Española tildándolos de genocidas, ¿no? Pues recientemente, debido al exilio de Edmundo González Urrutia en España y el reconocimiento de este como presidente electo de Venezuela por parte del gobierno de España y la Comunidad Europea, ha vuelto a resurgir por parte de los chavistas el uso de la leyenda negra para amedrentar a España, ¿no? Lo vimos primero con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, llamando a romper relaciones de todo tipo, hasta suspender los vuelos entre ambos países, inclusive se llegó a amenazar, ¿no? Y bueno, Nicolás Maduro llamando imperialistas al gobierno español, pero el que más me ha llamado la atención es el ataque del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una entrevista en CNN donde arremetió contra la oposición venezolana y España, por supuesto, señalando que ya Bolívar derrotó al colonialismo español y lo volverán a hacer, señalando también que Madrid es un nido de opositores al régimen de Venezuela. Y antes de poner el vídeo de Tarek hablando, pues un breve clip sobre este tema, no sé si ustedes vieron el vídeo y qué opinión tienen al respecto. Empezamos con Antonio. Yo sí lo vi, pana. Yo le diría que en todo caso, tomándole a él su propia dialéctica, España se libró del colonialismo árabe hace mucho tiempo, ¿no? Aunque buena parte de África todavía no se ha librado de ese colonialismo árabe. Pero bueno, en fin, si fuéramos en ese absurdo. Mira, yo hace poco, pana, vi un periodista peruano, Diego Acuña, que él decía cómo China estaba penetrando en Perú, cómo China estaba llevándose lo que le daba la gana sin que la clase política estuviera atenta. Bueno, sabemos que en Venezuela también está el régimen chino hasta las trancas, ¿no? Entonces, este tipo de discursos viene muy bien para distraer a la opinión pública. Quiero decir, no, los españoles se llevaron el oro. Bueno, mire usted, el oro a día de hoy se lo están llevando las empresas chinas, como se lo están llevando muchas empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza. En el caso de Venezuela es dramático porque allí sabemos que está metido que si el Hezbollah, que si los bielorrusos, que si los rusos, gente de Emiratos Árabes que está yendo a mansalva, ¿no? No tiene nada que ver con la inmigración cristiana árabe que fue a Venezuela, Brasil, Argentina, y allá esto es otra vaina, como se dice allá.
Y sí, pues este tipo de vídeos que uno ve, como tú bien dices, cada X tiempo, pues sirven en efecto para distraer la atención. O sea, España es el cuco, como dicen en Perú, el coco, como decimos aquí en España, el monstruo al que atizar siempre. Y siempre que tenemos un problema, pues los españoles se llevaron el oro, el colonialismo. Por desgracia, es un discurso muy efectivo que además también utilizan los políticos españoles. No nos olvidemos de esto. Es que en España tenemos un ministro, un tal Urtasun, nieto de falangista, por cierto. No sé cómo encaja eso en la ley de memoria histórica, que dice que hay que descolonizar los museos. O sea, que esto no es solo un problema del chavismo y de Venezuela. Es que esto es un problema endémico en todo el mundo hispano. Y la propia España es la que está esparciendo y extendiendo esto, ¿no? Entonces, yo, pana, más que el vídeo este del Tarek puntual, te diría que, es que esto es toda una vaina, es que esto es todo un discurso y que en especial crece o por lo menos se alimenta desde el mismo momento en que se funda el Foro de São Paulo, es decir, desde que Lula y Fidel, al que algunos, también lo hemos hablado con Efraín, al que algunos ingenuos dicen que era hispanista, Fidel y Lula desde el año 90 atizan la leyenda negra y atizan la hispanofobia y atizan esta división y este odio. Y lo que estamos viviendo en 2024 pues son las consecuencias y por desgracia yo creo que la vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Pero este vídeo de Tarek es un claro ejemplo de lo que estamos hablando el día de hoy. No sé si lo viste, Efraín, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, si te soy sincero, el vídeo en sí no lo he visto todavía, pero sí que he leído algo al respecto. No te preocupes, ¿no? Que lo vamos no te preocupes que lo vamos a ver después de tu intervención. Exacto. Pero de todas maneras, a propósito de lo que bien comenta Antonio, eso, es que, bueno, claro, lo que pasa es, y esto es algo que lamentablemente, desafortunadamente, mucha gente no termina de entender o no saben o no les interesa saber, que es que realmente quien mete el antiespañolismo en tiempos recientes en Venezuela es realmente el comunismo chavista, ¿no? El chavismo es el que trae ese discurso antiespañol a Venezuela, porque yo recuerdo cuando, bueno, yo lo comenté en una oportunidad en un podcast también con usted, yo recuerdo cuando yo era niño en la escuela, ya en Venezuela, claro, mucho antes de que llegara Chávez al poder, en esos tiempos, en las escuelas no se enseñaba ninguna retórica antiespañola, realmente, al contrario, cuando venía la celebración del 12 de octubre, que en Venezuela se titulaba oficialmente Día de la Raza y Día del Descubrimiento, fíjate tú, y entonces cuando venía, para nosotros era una pasada en el colegio cuando éramos niños, porque nos hacían pintar los barcos de Colón, pintábamos a Cristóbal Colón, la gente se disfrazaba de indios, de Colón, y no había, y todo en un ambiente más bien festivo y agradable, o sea, no había esa mala leche. Aunque a veces había pinceladas de leyenda negra diciendo que los españoles se robaron el oro, pero bueno, era por parte más de los profesores. Bueno, sí, pero claro, porque el profesorado siempre habían izquierdistas y eso, pero me refiero que en los planes de estudio, en los programas de estudio, en los libros de texto no estaban cargados realmente de un discurso que tú podías decir radical antiespañol. Por supuesto, ya cuando se llegaba a la etapa de la independencia se alababa a los independentistas y se satanizaba un poco a los realistas, pero en líneas generales y en Venezuela no había un odio antiespañol antes de que Chávez llegara al poder, pero como yo les comentaba en esa oportunidad también, fue nada más llegar Chávez al gobierno y empezaron a aparecer pintadas por lo menos en la capital de Venezuela, en Caracas, pintadas por todas partes que si viva ETA, muera España colonialista, imperialista, viva el movimiento de liberación y autodeterminación de Canarias, viva Cataluña, Cataluña Juve, Cataluña Libre, o sea que fuera los hijos de los inmigrantes también. Sí, mira, bueno, entonces fue nada más llegar Chávez al poder y Chávez empieza primero que mete a Venezuela y empieza a patrocinar y a financiar a todos esos movimientos independentistas
en España, catalanes, vascos, movimientos radicales como la izquierda Berchale, que los de Batasuna empezaban a tener en Venezuela su Disneylandia y los recibían con alfombra de roja y los metían en hoteles lujosos y todo. Y bueno, y eso por una parte, y por otra, claro, el indigenismo, en este indigenismo marxista, neomarxista, se convirtió en la ideología oficial del Estado venezolano. Y entonces el día del descubrimiento lo rebautizan Día de la Resistencia Indígena. Y fue cuando Chávez manda a derribar las estatuas de Colón en aquellos actos bochornosos. ¿Quién le iba a decir a él después que las estatuas de él serían las que terminarían siendo derribadas por un pueblo enfurecido? Pero entonces, claro, a raíz de eso, el discurso anti-español está siempre presente en el chavismo y cada cierto tiempo rebota con particular violencia cuando hay cualquier excusa para hacerlo, como ocurre ahora con el tema del mundo que no han asimilado bien en el régimen chavista, por supuesto. Vamos a aprovechar entonces y vamos a ver ese video de 1 minuto de Tarek William Saab. La oposición se trasladó a Madrid. Ya no hay manifestaciones en Caracas, ojo, sino en Madrid. Es decir, volvemos a la época del colonialismo español, según esta oposición. Pues Bolívar existe, Bolívar echó el yugo español de Venezuela. Ya lo escuché. Bolívar logró una gran victoria en América. No tiene nada que ver, esto no es colonia de España. No tiene nada que ver con el colonialismo. No tiene que ver nada con el colonialismo, ni con colonia de España, ni nada. Esto tiene que ver con persecución. Todos ¿Por qué entonces van y hacen las molestan, marchas en Madrid? Y no hablo nada más de la oposición. ¿Por qué hacen las marchas en Madrid? No nada más hablo de la oposición, hablo de disidentes. ¿Por qué? Disidentes. Porque aquí en Venezuela todos ustedes se han encargado de que haya un exilio masivo. No. Esto ocurre y hay marchas en otros países, como en Ecuador, como en Estados Unidos, como en España. ¿Sabe por qué? Porque se han encargado de lograr el exilio más grande en la historia del continente. Y si usted no tiene los números de ese exilio, entonces no sabe qué está pasando en Venezuela. Pacífico. Bueno, ahí vimos un clip, ¿no? Y es interesante esta intervención porque dentro de la comunidad hispanista también ha habido diferentes reacciones y una muy común es señalar que se puede estar o no de acuerdo con algunos de los postulados del chavismo y que China es más aliado de la hispanidad que Estados Unidos, en que incluso la oposición venezolana es leyenda negrista hasta la médula y masónica, sionista y todas estas teorías conspiranoicas que hay, ¿no? Pero algunos hispanistas, hay que decirlo, en su mayoría son españoles y no conocen muy bien Hispanoamérica o gente de Hispanoamérica con postulados comunistas, pero no se dan cuenta que la leyenda negra antiespañola en Hispanoamérica lamentablemente es transversal, ¿no? O sea, se da tanto en la derecha como en la izquierda. Ahí está el caso de Javier Milei en la Argentina, diciendo el falso postulado de que el Imperio Español reventaba impuestos a la Argentina y por eso San Martín declara la independencia, ¿no? O sea, todo un bulo, ¿no? Aunque hay que reconocer que los gobiernos de izquierda son más extremistas en cuanto a la utilización de la leyenda negra antiespañola, por poner un ejemplo, y está el caso de Evo Morales en Bolivia, quien curiosamente salió por Twitter o por X recientemente atacando al gobierno de España por otorgar el asilo político a Edmundo González y llamando coleonanista, curiosamente, a Pedro Sánchez. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Nada, pues yo creo que es el enésimo esperpento. Ahí, por cierto, en Bolivia tenemos ahora a Zapatero que dice que va a celebrar el bicentenario de la independencia. Así que esto es un esperpento detrás del otro. Para esto no tiene sentido. Pero mira, yo la diferencia que veo, eso se lo escuché una vez el Capitán Perú y le doy la razón, que es que la derecha no sabe lo que quiere. La derecha muchas veces va pegando bandazos de un lado para otro y la izquierda sí tiene muy claro lo que quiere. Izquierda, sobre todo en el año 90, en nuestro mundo hispano, el Foro de São Paulo, una vez que cae la Unión Soviética, tiene muy claro que hay que reciclarse y una de las maneras de reciclarse es virar hacia lo que se llama la nueva izquierda, el progresismo, y eso entronca mucho con el rollo woke que desde Estados Unidos se está expandiendo como una plaga por el mundo occidental, ¿no? Y está suponiendo la postración del mundo occidental para beneficio de otras potencias. Y eso voy, o sea, que simplemente todas estas cosas que vemos de Evo, sí, son esperpentos, pero ellos sí tienen muy claro lo que quieren y odian a muerte.
Y yo vuelvo a lo que te decía antes, la estupidez que dicen algunos que Fidel era hispanista. O sea, cuando Fidel, en esos discursos infumables de 4 o 5 horas, era capaz de decirte una cosa y la contraria. Claro, lo que pasa es que hay que tener la santa paciencia y todo el tiempo libre del mundo para ponerte a analizar los discursos esos interminables, pesadísimos de Fidel Castro. Pero todas estas cosas de la hispanofobia, la leyenda negra, que si la Pachamama, que si... Eso es una estrategia muy bien diseñada del Foro de São Paulo, y además ustedes lo saben mejor que yo, que Fidel Castro utilizó la santería, utilizó la palería, utilizó los babalaos, todas estas historias, para reírse de Hugo Chávez, porque él lo que hacía era reírse de Chávez. O sea, él consideraba a Chávez un payaso, y él lo que quería entrar en Venezuela a por los recursos, porque Cuba, y acordémonos, yo era un niño, pero más o menos tengo memoria, Cuba, a la altura de principios de los 90, estaba más para allá que para acá, ¿no? El régimen, me refiero, castrista, ¿no? Y el chavismo supuso un balón de oxígeno, porque Cuba empezó a sacar de Venezuela, sobre todo a finales de los 90, principios de 2000, todo lo que le dio la gana y le insufló esa ideología. Esa ideología era el odio a España, claro. Ahí yo me acuerdo, por ejemplo, que dice Zunzunegui, el odio a España, el mexicano, ¿no? El odio a España al final es el odio a nosotros mismos, porque si algo nos une a un mexicano, un venezolano, un paraguayo, un español, un argentino, aparte del idioma, que por supuesto que ya es mucho, es todo un acervo cultural y una historia común, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que yo, más allá de las payasadas de Evo y de las payasadas del propio Pedro Sánchez, sí veo que hay una estrategia muy bien definida y que la derecha muchas veces no se entera por dónde van los tiros. ¿Tú qué opinas, Efraín, sobre esto de que algunos hispanistas prefieran apoyar más el bloque de China que el estadounidense? Que hay que recordarlo, Estados Unidos es el aliado natural de España después de 1898, después de la guerra anglo-estadounidense. ¿Qué opinas al respecto? Claro, pero bueno, sí, es que lo que pasa es que realmente, y cada día más, cuando uno ve la política, sobre todo en estos tristes y oscuros tiempos actuales, uno cada vez queda más convencido de que la política en general es esquizofrénica, ¿no? Esquizofrénica y absolutamente loca, y que si no fuera porque tiene consecuencias tan graves para todos los seres humanos, que no podemos escapar de las consecuencias de la política, sería hasta un espectáculo bien divertido, ¿no? Porque sería un espectáculo circense y de frikis, ¿no? Pero exacto, pero porque fíjate tú, cuando se dice, es una cosa muy absurda, por ejemplo, decir que la oposición venezolana, primero que habría que entrar a ver qué es oposición venezolana, porque eso en Venezuela es muy importante, eso hay que definirlo bien, ¿eh? Exacto, porque en dentro Venezuela, de la oposición hay gente de izquierda en Venezuela. Exacto, pero bueno, es que primero está el eterno debate que lo conocen los venezolanos entre la falsa oposición y qué es oposición real, ¿no? Y lamentablemente la conclusión a la que llegamos después de 25 años es que cada día es más difícil identificar una oposición real, auténtica, ¿no? Y la mayor parte de lo que se llama oficialmente oposición, uno tiende a colocarlo más bien dentro de la fea o la clasificación de falsa oposición, ¿no? Pero aparte de eso, es que de esa oposición oficial, sea verdadera o sea falsa, ¿no? El caso y el tema es que la mayoría de esa oposición oficial es de centroizquierda, ¿no? Lo que nadie sabe o nadie entiende en España parece que la mayoría de los partidos opositores son de centroizquierda y están incluso en la Internacional Socialista, ¿no? O sea que clasificarlos de derecha tampoco, pero más allá de eso, ¿no? Si vamos a lo que es, hablar genéricamente y en abstracto de oposición venezolana, decir que la oposición venezolana es negrolegendaria, a mí me parece una tontería y una cosa totalmente sin sentido, porque es que, ¿qué es lo que ocurre? La oposición venezolana no tiene ningún discurso antiespañol, ni tiene un discurso realmente negrolegendario. Lo que pasa, y es lo que no se entiende desde afuera de Venezuela, es lo que hemos hablado en múltiples oportunidades nosotros tres y otras personas, que es el tema del gran peso que tiene el mito bolivariano en Venezuela, ¿no? Y que sigue teniendo, ¿no? Entonces, ese mito bolivariano ha sido inculcado a los venezolanos al menos desde mediados del siglo o finales del siglo XIX. Entonces, claro, cuando la oposición venezolana
busca referentes históricos, ¿no? Para exaltar el patriotismo, el nacionalismo venezolano. No, claro, es normal que apelen a la llamada gesta de la independencia, ¿no? O sea, hay que ser razonable. Uno no le puede pedir a un opositor venezolano que, como nos gustaría, seguramente a nosotros tres, que saque como referente histórico de héroe a Boves, ¿no? A nosotros nos gustaría, pero es totalmente... A Boves o a Unzaga, o al mismo Carlos III, que fue el fundador de la Capitanía General de Venezuela. Exacto, pero hay que ser razonable, ¿no? Entonces, a la hora de que por lo menos en un discurso apelando al patriotismo venezolano para luchar contra la dictadura chavista, un opositor venezolano siempre, si va a buscar referentes históricos, inevitablemente va a caer en lo mismo, en Bolívar, en los llamados héroes de la independencia, porque es lo que han amado los venezolanos. Exacto, entonces, pero el hecho de que se apele a la llamada gesta de la independencia de los héroes independentistas no quiere decir que sean negros legendarios, porque en el discurso de la oposición venezolana yo no aprecio nada más lejos de la realidad que apreciar un discurso, una retórica de odio contra España o un discurso de odio contra el llamado, entre comillas, pasado colonial de América a manos de España. Yo eso no lo aprecio como si se aprecia obviamente en el chavismo. Y en el otro, por otro lado, como te muestra de esquizofrenia, ya en el campo hispanista, lo que tú citas, Emilio, ¿no? Es el absurdo, la estupidez del ser humano que tú veas hispanistas que se pongan de parte de prácticamente de Maduro y del régimen chavista, porque simple y llanamente sabemos por qué, porque son este tipo de hispanistas que ven a Putin como un héroe. Entonces, como ven a Putin como el salvador de la humanidad, entonces son prorrusos, o mejor dicho, pro-putinescos. Entonces, claro, si Putin está con Maduro, nosotros tenemos que estar con Maduro, ¿no? Y por otro lado, la anglofobia, ¿no? Los yanquis son los malos, malísimos también. Entonces eso te lleva al absurdo de que un señor que se dice hispanista, entonces apoye a un régimen tan violentamente, tan radicalmente antiespañol y tan negro legendario como el régimen chavista, simplemente porque es enemigo de Estados Unidos y es amigo de Putin, ¿no? Es una cosa, pero es como una anécdota que me pasó a mí hace muchos años, recién llegado a España, que me consigo con un señor, un señor español, y el señor me decía, no, yo soy votante del PP, yo soy votante del Partido Popular. Ahora, bueno, el artista que se llamaba Partido Popular, que ahora se llama Derechita Cobarde, ¿no? Ese el Partido Popular. Entonces, no, yo voto al Partido Popular aquí en España y no me gustan los socialistas en España, pero en Venezuela yo estoy con Chávez, porque Chávez le da duro a los yanquis, no sé qué. Y entonces yo digo, a mí realmente me provocó partirle la cara de una bofetada, o sea, porque es que hay que ser corto, estúpido, no tengo palabras para calificarlo, o sea, entonces en eso mismo caen lamentablemente estas personas que se dicen hispanistas, entonces van a apoyar a un tipo como Maduro que dice que el imperio español mató a no sé, a 500, a 1.000 millones de indígenas, que no sé de dónde lo sacó, sería en una dimensión paralela de estas de Marvel, porque en América desde luego no había 1.000 millones de indígenas, que el imperio español mató a Jesucristo. ¿Ah? Que conforme pasa el tiempo va subiendo, un año dice 200, otro año dice 300, va subiendo. Exacto, va incrementando, ¿no? Y que dice que el imperio español mató a Jesucristo, que no sé qué. Entonces ese es el personaje que tú vas a apoyar simplemente por llevarle la contraria o por ir contra los yanquis y para hacerle la pelota a tu adorado Santón Putin, ¿no? Entonces son las cosas que a mí me hacen al final del día lamentablemente llegar a la conclusión de que la humanidad no tiene remedio y solo nos queda sentarnos en un rincón a esperar a que nos caiga un asteroide para acabar con esto de una vez, porque ya no tenemos esperanza ninguna. Bueno,
Yo creo que en estos de los bloques hay que ver más bien por los intereses propios antes de y ser pro chino, pro ruso o pro angloesfera, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que anteponer los intereses del mundo hispano per se, ¿no? Y algo curioso, chicos, es que uno de estos personajes que se hace llamar hispanista es el comunista Santiago Armesilla, que lamentablemente tiene muchos seguidores entre los hispanistas, ¿no? Y su reacción al enterarse del otorgamiento del asilo político a Edmundo González Urrutia fue, lo primero que hizo fue tuitear en X lo siguiente, se lo cito: Madrid se está convirtiendo en la gusanera de Venezuela. Hay que decirlo, que está usando la palabra despectiva que usan los comunistas cubanos para referirse a la diáspora cubana de Miami, ¿no? De gusanera, ¿no? Y por supuesto, muchos empezaron a criticarlo en la plataforma y borró el tweet, pero gracias a Dios yo tomé una captura del mismo y lo mostramos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que este personaje y muchos otros, como puede ser Marcelo Gullo, que hay que decirlo, quien apoyó abiertamente el chavismo y que excusa a Chávez y se desliga de Maduro, pero eso sí, no hace ninguna crítica desde sus redes sociales al tirano venezolano, pero para atacar a Occidente y defender a Putin, bueno, eso sí lo hace impulsivamente en sus redes sociales. Y las únicas veces que ataca directamente a Maduro es cuando le suelen preguntar de Maduro, ¿no? Y sabiendo que es impopular apoyarlo, pues ahí lo ataca, ¿no? Como por ejemplo hizo la conferencia de Cartagena de Héroes de Cavite el año pasado, donde compartió tarima con César Pérez Guevara y Carlos Leáñez, y obviamente ahí criticó a Maduro por estar al lado de dos venezolanos del exilio. Pero bueno, en fin, él defiende la figura de Chávez y impulsó también al chavismo. Googleen Marcelo Gullo, Hugo Chávez y Maduro para que vean lo que estamos diciendo. Pero bueno, en fin, los hispanistas tienen que entender que los que ingenuamente piensan que Armesilla es solo un ensimismado de las ideas del comunismo, pero que su realidad es hispanista, salgan de ese engaño. Este individuo, como todo comunista, les vendería a ustedes con tal de implementar su asqueroso sistema político, y están aprovechando esta gente el tirón del hispanismo para filtrar sus ideales marxistas. Es más, hasta el mismo Luis de Brigada Antifraude le preguntó y le dijo que él no era hispanista, que era comunista, marxista. ¿Qué opinas al respecto, Antonio, de esto? Bueno, interesante lo que dicen, más allá de algunos nombres propios. Lo que sí es verdad que yo creo que, a ver si yo me sé expresar, como decía el Beni de Cádiz, que en paz descanse. El indigenismo, tarde o temprano, o sea, el indigenismo tiene las patas muy cortas. Es un discurso absurdo, además una imitación del progresismo europeo o norteamericano, y en algún momento su discurso cae por su propio peso. Entonces, digamos que determinada parte de ese comunismo irredento, que ya prácticamente no queda, porque ya lo que tenemos es el reciclaje de este wok, pero bueno, desde esa torre de marfil intelectualoide, por así decirlo, pues dentro de lo que cabe tiene, entre comillas, cierta inteligencia y saben que el hispanismo es algo que naturalmente va a pegar cada vez más fuerte. Sobre todo entre la gente más joven, no solo de España, sino de Hispanoamérica, porque estamos cansados ya de esta losa, de esta imagen oscura, negativa, que nos está lastrando. Entonces, lógicamente, ellos quieren estar ahí para cuando llegue el día, pues moverlo, como tú bien dices, siempre el ascua a su sardina, ¿no? Yo también te digo una cosa, es lo que tú decías, yo creo que los hispanos debemos defender nuestros intereses, nuestra cultura, nuestra historia y dejarnos de jugar al, no sé, al RIS, al Monopoly, porque finalmente es lo que dice Efraín, la cosa no está para tirar cohetes, lo primero que... No, es que somos, perdona que te interrumpa, es que somos peones de los bloques, sea claro, el bloque anglosajón o el de China y Rusia. Que pensar que nosotros le importamos a China, le importamos a Estados Unidos, o le importamos, yo que sé, a Zimbabue, es vivir en otro mundo. Y por desgracia, las redes sociales tienen sus cosas buenas, pero también tiene esa virtualidad enfermiza, esquizoide, como dice Efraín, ¿no? Que te acaba apartando completamente de la realidad.
Y la realidad, yo por ejemplo soy muy crítico de la llamada oposición venezolana porque creo que muchas veces han engañado a los venezolanos y tenemos muchos, y no voy a decir nombres propios, que están viviendo como marajas en Estados Unidos y en España, mientras la gente que ha tirado, que ha tumbado los estados y de los dos bandos, Antonio. De los claro, dos claro, claro. Y la gente que se ha batido el cobre y que ha tumbado las estatuas de Chávez, que los pobres, eso sí que lo están pasando mal, pero eso es una cosa, y otra cosa es ponerte a malimitar al castrismo y hablar de gusanera. O de como Maduro un aliado cuando Maduro lo que nos quiere es muertos. Pero fíjate tú, claro. si además es imbécil el tipo, que después de todo es imbécil, cuando se pone rumboso dice, no, yo soy descendiente de españoles y yo tengo derecho a mi pasaporte, que es lo mismo que hacía Fidel Castro. O sea, que tiene... El término esquizofrenia que ha sacado Efraín yo creo que aplica completamente a muchas políticas que estamos padeciendo. Entonces, yo creo que es muy legítimo ser crítico con la oposición oficial porque realmente muchos opositores venezolanos, por desgracia, están exiliados, están entre nosotros, ya no están pudiendo hacer su política allí. Eso es muy legítimo criticar a la oposición o a parte de esa oposición. Pero lo que no es legítimo es apoyar a un tirano, criminal, sanguinario, asesino, que odia nuestra historia y que odia nuestra cultura. Lo que no es legítimo es ponerte a jugar como al RIS, como si esto fuera un tablero de ajedrez desde tu ordenador. Y lo que desde luego sería legítimo es defender nuestra historia, como dice el maestro García Ruiz, con rigor. Intentando ser rigurosos. Todos tenemos nuestra filia, nuestra fobia. Hasta ahí de acuerdo. Pero, hombre, dentro de eso, tenés cierto rigor, ¿no? Claro, si no somos capaces de defendernos y de afirmarnos de la verdad, ¿cómo vamos a ser capaces de cosas más elevadas? Yo creo que por ahí va la cosa. Exacto. No, y es que, o sea, es que hay, por eso que yo digo que la política es totalmente esquizofrénica, porque, por ejemplo, como tú siendo, si tú dices que tú eres un orgulloso, si tú eres español, ¿no? Y te sientes, dices que eres un orgulloso español, patriota, nacionalista, eso. ¿Cómo tú puedes apoyar a un régimen como el chavista, sabiendo especialmente que sobre todo en los primeros tiempos del chavismo, el propio Hugo Chávez, como dije, financiaba a ETA? Es que financiaba a ETA a través del entramado de ETA, de toda esa basura que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, con Batasuna, con todas sus subsidiarias, que financiaba a ETA cuando ETA todavía estaba matando. Entonces financiaba a ETA, financiaba a todos los enemigos que querían romper la unidad de España, todos los partidos separatistas, financió el proyecto de Podemos que quería llevar a España a ser una nueva Venezuela, ¿no? Una España comunista, chavista. Entonces, ¿cómo tú puedes apoyar ese régimen y decirte que es buen español simple y llanamente con razones ridículas, absurdas, solamente porque son amigos porque sean amigos de Putin o porque se digan enemigos de Estados Unidos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, el tema de China, es que tú crees que la gente, es que de verdad, por eso te digo que no tenemos esperanzas si la mentalidad de la gente se va a hacer la mentalidad predominante. ¿Cómo tú crees que la élite china son gente que están llenos de amor y de bondad hacia nosotros los hispanos, ¿no? Esa élite corrupta china del Partido Comunista, que son herederos nada menos que de uno de los más grandes genocidas de la historia, de Mao. Entonces, estos son los herederos de Mao. Entonces, claro, que adoptaron en lo económico una liberalización económica para ir a una economía mixta o más o menos de libre mercado por pragmatismo, pero siguen siendo los mismos asesinos. Lo único es que se reciclaron para mantener el poder y para poder llevar a China a un nivel de desarrollo económico, porque si no se hubieran terminado de morir de hambre, si hubieran seguido las políticas de Mao, ya no quedarían chinos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso aplicaron aquello que dijo, creo que fue de Deng Xiaoping, ¿no? De que no importa que el gato sea blanco, sea negro, con tal de que case ratón. Entonces se cambiaron en alguna manera al capitalismo de libre mercado, no totalmente, pero se cambiaron por razones pragmáticas, pero siguen siendo la misma élite corrupta, mafiosa y idea de genocida. Y como bien citó Antonio, que son depredadores que van por el mundo. Míralo, si la gente supiera lo que hace
los chinos en África, en todos los países donde plantan sus pies. Exacto, son miles de veces peor. En la misma Venezuela son millones de veces peor que la multinacional que tenga el comportamiento menos ético que tú puedas encontrar, ¿no? Y por otro lado, el tema de Estados Unidos es también ser cortos de miras, ¿no? Lo que dicen ustedes dos es que realmente no se trata de que tú vayas a ser el perro faldeo de nadie, ¿no? Ni que te tengas que plegar totalmente a un bloque, pero sí entender dónde está con pragmatismo la conveniencia de las alianzas, ¿no? Y ser aliados de Estados Unidos no es para nada perjudicial, negativo, si de lo que se trata es de frenar a otros que son peores, como por ejemplo China. Ahora, y aquí me permito citar un comentario de alguien que nos está viendo, ¿no? Del señor del perfil Peico, ¿no? Que él dice que hay que recordar que Estados Unidos, bueno, aquí me estaba refiriendo a un comentario anterior de que son 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Yo creo que son más. Aquí lo que es que actuar con el pragmatismo de entender que Estados Unidos cada vez es más una nación no solamente anglosajona, sino que al final va a terminar siendo mixta, anglosajona, pero también hispanoamericana, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es muy interesante lo que tú acabas de decir, porque no solo en el presente, sino es que históricamente Estados Unidos ya lo es. Y me gusta citar siempre al amigo García Ruiz y también al historiador norteamericano Thomas Chávez, porque ambos defienden que España también es la madre patria de Estados Unidos. Perdona la interrupción, pero creo que por ahí es donde tenemos que hilar fino. Exacto, de lo que se trata es del pragmatismo de que ojalá ese proceso de que Estados Unidos crecientemente cada vez más sea un país hispanoamericano, eso más bien saber aprovecharlo a nuestro favor, pero en el sentido de que pero por supuesto haciendo que Estados Unidos sea nuestro aliado, pero tratando de ayudar a que Estados Unidos, porque Estados Unidos ahorita también está en una situación muy peligrosa. Perdona, ¿no? Que te interrumpa. Sí, nuestro aliado, pero de tú a tú, ¿no? En igualdad de condiciones. Exacto, de tú a tú, pero aprovechar las oportunidades para corregir lo que haya malo en el sistema estadounidense, pero preservando lo que sea positivo y sobre todo entendiendo que ahorita lo que no se entiende es que ahorita todo Occidente está en peligro. Estados Unidos está en peligro también porque también con toda esta infiltración, a cuenta de lo que dice Antonio de los woke es la herramienta de esa izquierda estadounidense que está metiendo el socialismo por vena en Estados Unidos y que amenaza con destruir lo que había sido en algunos aspectos una sociedad más o menos ejemplar, ¿no? Por lo menos en términos de poderío económico y de libertad y progreso. Entonces, Estados Unidos está posiblemente al borde de, si no corrige su rumbo, de ir a una guerra civil y a una desintegración, ¿no? Y entonces nosotros lo que tenemos es que pensar en términos pragmáticos quiénes son nuestros aliados, igual que en Europa, ¿no? Porque es que ya no se trata de un tema de un enfrentamiento de que es lo que no terminan de entender en el campo hispanista, que el enfrentamiento de hoy no es entre anglosajones e hispanos, ¿no? El enfrentamiento, por ejemplo, en Europa sabemos cuál es, ¿no? Que el enfrentamiento contra esa islamización de Europa, ¿no? Y ahí en ese enfrentamiento contra la islamización de Europa tienen que aliarse todas las fuerzas patrióticas de todas partes, de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, ¿no? Entonces, es de lo que se trata, ¿no? Y por eso mismo hay que darle la espalda a estos tipos como los que tú citaste, que lo que venden es humo y sumisión a unas ideologías totalitarias total y absolutamente fracasadas y obsoletas. Hay que tener en cuenta algo también muy preocupante, que estos infiltrados en el hispanismo, por no nombrar nombres, hay diarios como The Objective que dice que están financiados justamente desde Rusia. Y recordemos que Rusia, con su medio RT, es uno de los principales promotores de la leyenda negra antiespañola, ¿no? Que al final lo que tratan es de desestabilizar al mundo occidental para ellos imponer su ideología y su poder a nivel geopolítico, ¿no?
Es más, hablando de Armesilla, él estuvo en el año 2019 en Caracas, en el Foro de Sao Paulo, defendiendo la revolución de Nicolás Maduro y rodeado de los criminales de la UPB. Y recordamos que el año 2019 es uno de los peores momentos vividos en Venezuela, donde la crisis más golpeó, con apagones a nivel nacional en Venezuela, sin electricidad, días y casi una semana sin electricidad. Y ahí estaba Armesilla, rodilla en tierra con la revolución de Nicolás Maduro. Si no me creen, el video está colgado en su mismo canal de YouTube. No sé si lo han visto, chicos. Sí, yo sí lo vi, lo comenté contigo en su día, pana. Es que es terrible, ¿no? Y hay gente que no termina de abrir los ojos, que son infiltrados, que lo que buscan es meter su ideología política, ¿no? Están manchando el hispanismo y lo están politizando para buscar sus intereses partidistas. ¿No crees, Antonio? Totalmente. Además, bueno, yo es lo que te digo, que finalmente el hispanismo es una reivindicación de historia, de cultura, de tradición y toda una eterna inspiración. Tenemos mucho por hacer y yo creo que esto es enjaularlo y denigrarlo, ¿no? Porque es que no se entiende de mezclar el agua con el aceite, las churras con merinas, como decimos por aquí. Y sí, ¿no? Definitivamente, más allá de ciertos nombres propios. También te digo una cosa, yo eso de que Rusia financia, pana, yo lo pondría un poco en cuarentena, o sea, no lo sé. Estoy citando algunos. Sí, no, yo sé, si no lo digo por ti, pana, no lo digo por ti, yo no lo digo por ti, yo lo digo por The Objective. Yo lo pondría un poco en cuarentena porque también se dice que a otros lo financia Estados Unidos y no sé. Yo eso de las financiaciones, verá, lo pondría un poco en cuarentena, pero si es cierto, lógicamente. Lo que no se puede negar es la financiación del régimen bolivariano a ciertos partidos políticos en España. No, pero a eso voy, te quiero decir, cuando, por ejemplo, al final cada uno mira por sus intereses, menos nosotros, que somos los más tontos del mundo. En cuanto a lo del régimen bolivariano, yo recuerdo hace años que se decía que Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y toda esta tropa iban a asesorar a los chavistas. No. Fueron a formarse, igual que Íñigo Rejón fue a la Bolivia de Evo, fueron a formarse porque además esto es un proceso que viene de hace mucho. Cuando yo empecé la universidad en el 99-2000, ya se estaban formando, imagínate, círculos bolivarianos en las universidades españolas, desde el mismo momento que Chávez toma el poder. Esto es un proceso que viene de hace 20, 25 años. Esta gente iba allí a aprender. Bueno, Francisco Núñez del Arco recordaba cómo estos podemitas pues, fueron los artífices de la Constitución de Correa, por ejemplo. Claro, al fin y al cabo, cada uno vela por sus intereses, el chavismo y el castrismo, porque al final vuelvo lo mismo, Fidel se reía de Chávez, el castrismo entendió que España era la punta de lanza para entrar en Europa, cosa que, mira, todo el mundo sabe cuál es la capacidad geopolítica del mundo hispánico, de esa unión de Europa y América a través de Occidente, menos los hispanos. El resto del mundo lo entiende Rusia, lo entiende China, lo entiende Estados Unidos. Pero nosotros somos los únicos que no nos enteramos todavía de lo que va la película. Entonces, naturalmente, pues, si tú quieres, digamos, encasillar algo tan complejo a un desafío tan bonito, diría yo, perdonadme la cursilada, ¿no? En esas coordenadas ideológicas estrechas, sectarias, que al final tienes que acabar defendiendo lo indefendible, pues claro, no te sale como se dice allá un arroz con mango, es que no va. Sí, Efraín, ¿quieres decir algo? No, bueno, es que estoy muy de acuerdo con Antonio, pero es que lo que pasa es, como yo digo, que lo que se trata es de identificar a los enemigos, ¿no? Y yo creo que ahí uno tiene que tener una visión global, ¿no? Y entender que en los tiempos actuales, estos terribles tiempos que vivimos, de lo que se trata es de preservar al occidente, ¿no? Al mundo occidental y sus valores y su cultura judeocristiana, ¿no? En su defensa de la libertad, de la justicia, de la humanidad y de la prosperidad, ¿no? Y ahí tenemos que el primer cáncer que ha amenazado a la civilización occidental y a la humanidad en general ha sido el marxismo, ¿no? El marxismo-leninismo, el comunismo, que es precisamente de donde viene, de donde nace el chavismo, ese chavismo que se
instrumentalizó el mito bolivariano, entonces se vistió de bolivarianismo, ¿no? Pero entonces tenemos el comunismo, tenemos, y ahora eso en estos tiempos, por supuesto, la fuerza que amenaza sobre todo en Europa, que es el Islam, ¿no? El Islam militante, y tenemos, claro, y por otra parte tenemos a una China cuya élite, que eso es lo que tiene que tener clara la gente del mundo occidental, la élite china lo que quiere es la destrucción de Occidente para ellos reinar sobre la humanidad, ¿no? Porque ellos, es una élite que se han quedado prácticamente sin ideología, en el sentido de que le han dado bastante la espalda a la ortodoxia marxista, pero entonces la han sustituido con ese nacionalismo chino, revanchista y ese imperialismo, y entonces ellos lo que quieren es la destrucción del mundo occidental para reinar sobre el mundo, y que está equivocado el que cree que los chinos nos quieren a nosotros de socios, de aliados igualitarios, nada que ver, ¿no? Los chinos lo que nos quieren a nosotros es de esclavos, de sumisos, después que hayan acabado con nuestra cultura, nuestra civilización occidental. Entonces, en función de eso, en las luchas presentes, de lo que se trata, como yo digo, es de tejer alianzas con la gente de todos los bloques del mundo occidental, del hispánico, del eslavo, del germano, del anglosajón, ¿por qué no? O sea, la alianza de los patriotas que quieren defender el mundo occidental, ¿no? Y saber identificar los verdaderos peligros. Y en función de eso, claro, yo veo que no hay nada peor que un hispanismo que se deje infiltrar y se deje instrumentalizar por la fuerza más negro legendaria que puede existir, que es el marxismo, ¿no? Ese marxismo que no olvidemos que va siempre de la mano con ese indigenismo que fomenta el odio contra España, ¿no? Y contra la herencia histórica española, ¿no? Entonces, no hay nada más esquizofrénico y contradictorio que un hispanista que se ponga al servicio del marxismo, del chavismo, con toda su leyenda negra indigenista. O sea, eso es el colmo de la esquizofrenia, y así también terminan sirviendo los intereses de quienes fomentan, por ejemplo, y promueven la islamización de Europa y la destrucción de la cultura occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo así. Efectivamente, esta gente que se mete y se arropan de hispanistas y tratan de instrumentalizarlo es para llevarnos como corderos al matadero, es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Pero también me gustaría traer a colación que algo grave que de esta crisis diplomática que se está viviendo entre el régimen venezolano y España por haber aceptado los resultados en Venezuela de las elecciones, diciendo que Edmundo González es el legítimo ganador de esas elecciones. Es algo que se está viviendo en territorio venezolano, que es el secuestro de 2 españoles que estaban de vacaciones en Venezuela y fueron secuestrados, acusados de espías, de ser del CNI, ¿no? Estos 2 españoles se llaman José María Basoa y Andrés Martínez, y tristemente el gobierno de España no ha hecho absolutamente nada por estos 2 compatriotas, por estos 2 españoles, ¿no? Los ha abandonado y están en el helicoide donde meten los presos políticos en Venezuela. Y hay que decirlo que esto no es nuevo, esto tenemos años viviéndolo en Venezuela, ¿no? Españoles, gente con doble nacionalidad, españoles y venezolanos, que fueron arremetidos en las protestas, fueron asesinados, fueron presos políticos. El gobierno de España no hizo absolutamente nada por defenderlo, ¿no? Y esto es bastante grave, ¿no? Y también recordar que esta crisis diplomática, ver también los intereses del gobierno de España, del PSOE, de Pedro Sánchez, ¿no? Recordemos también la denuncia que hicieron gente del exilio venezolano aquí en España a Pedro Sánchez y a Rodríguez Zapatero por estar defendiendo muchas veces los intereses del régimen venezolano. Ahí está, cuando vemos cómo dejaron entrar a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez a la Embajada Española de Caracas, gente que tiene prohibido pisar el suelo de la Unión Europea,
y lo dejaron entrar a la embajada española, ¿no? Violando las leyes, porque tienen orden de captura, recordémonos, ¿no? Cómo se están violando todas las leyes, justamente favoreciendo a los intereses del régimen venezolano para poder darle asilo político a Edmundo y escapar a España. No sé qué opinan ustedes al respecto. Tú, Antonio. Es que es interesante lo que dice, porque, bueno, mira, aquí en España tú sabes cómo está la gente, que se dice, no, España no es Venezuela porque la Unión Europea no la va a permitir. Bueno, de momento von der Leyen ya ha hablado con Delcy y España, por más que muchos compatriotas nuestros, que ustedes también son españoles, no quieran aceptarlo. España es una pieza más del Foro de São Paulo. Te quiero decir, Pedro Sánchez ahora mismo no tenemos la inflación que ha habido en Argentina o que ha habido porque no puede tocar la moneda, ¿vale? Exacto, por la Unión Europea es que no estamos como Argentina. Que si pudiera tocar la moneda estábamos igual peor. Es verdad, pero también es verdad que hay muchas directrices negativas que nos están acosando nuestra agricultura y muchos sectores estratégicos españoles que vienen de la Unión Europea. Pero lo que voy que Venezuela también se decía, no, Venezuela nunca va a ser Cuba porque esto es un país rico, esto es un país desarrollado, nunca va a pasar como los cubanos. Y una y otra vez volvemos al mismo error. Claro, España no va a hacer nada. O sea, la España oficial de Pedro Sánchez, de Urtasun, de toda esta gente no va a hacer nada porque ellos están de acuerdo con Maduro. Ellos son una pieza más de este entramado. Es que también le ha pasado a muchos venezolanos de doble nacionalidad portuguesa, portugueses que llegaron allí sin nada, que prosperaron, que han perdido absolutamente todo, mucha gente que han secuestrado y tampoco han hecho nada. Los gobiernos europeos están en otra cosa. O sea, si nosotros pensamos que Europa nos va a salvar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar fuertes nosotros. Y como te ven, te tratan. Si a ti te ven débil, si a ti te ven esquizoide, si a ti te ven contradictorio, lo que van a hacer es reírse de ti, que es lo que por desgracia nos pasa tanto a España como a Hispanoamérica. Entonces, España, por desgracia, yo quisiera transmitirle un mensaje de esperanza a esa familia, pero es que España es una pieza más, y es lo que tú dices, España dejó entrar, y pana, todavía no sabemos lo que había en esas maletas, ni probablemente lo vamos a saber, las famosas maletas de Delcy. Y tenemos políticos, ministros, y hemos tenido gente, incluso en el Centro Nacional de Inteligencia, que ha ido a formarse allí al Palacio de Miraflores. O sea, date cuenta, Juan Carlos Monedero, que no tiene responsabilidad de gobierno, pero está codo con Maduro todo el día en la televisión. Y yo me acuerdo cuando yo vivía en Perú, que tenía televisión por cable, y a veces ponía el Telesur. Podemitas estaban todo el día allí y llevaban al Willy Toledo, al actor este de nada mediocre, y llevaban al alcalde de Marinaleda, al Sánchez Gordillo, un cacique comunista. Que eso son parte del mismo entramado. Entonces, y lo mismo, por eso, y vuelvo a lo mismo, pana, también soy muy crítico muchas veces con la labor de la oposición y sobre todo con determinados procesos electorales. ¿Por qué? Porque asimilemos una cosa, el chavismo no va a convocar elecciones para perderlas, asimilemos eso. Si tú te riges por los parámetros de la Constitución bolivariana, el chavismo no te va a dejar, como mucho te va a tolerar de cara, digamos, tú sabes, a venderse a la cara internacional, pero nunca va a perder unas elecciones. O sea, ¿alguien se cree en su sano juicio de que ese régimen, además es un régimen ya descaradamente de narcos, que Pablo Escobar hubiera sido su sueño, ¿no? El cartel de los soles, que ese régimen va a abandonar el poder por las buenas? ¿Alguien se lo cree de verdad? Que yo creo, y me incluyo, que muchas veces somos unos ilusos. Entonces, yo quisiera, pana, ser más optimista, quisiera poder decir otra cosa, pero si uno no ve la realidad, no van contra el remedio, la realidad es esta, no es otra, ¿eh? Sí, mucha gente que no ve la conexión entre los dos gobiernos. Quiero traer a colación también a otro personaje famoso, el economista Alfredo Serrano, el mesías chavista de economía, ¿no? Que la hiperinflación en Venezuela es gracias a este personaje Alfredo Serrano español, ¿no? O sea, vemos mucho las conexiones, ¿no? El mismo Zapatero, ¿qué hace tanto Zapatero viajando a Venezuela? Se le acusa de tener minas de oro en Venezuela. Se dice que la casa que compró en Lanzarote, esa mansión que compró en Lanzarote, es con el dinero ganado de las minas de oro en Venezuela, ¿no? Gente que no quiere abrir los ojos, que el mismo gobierno, el mismo PSOE, tiene conexiones con Venezuela. Y pregunta que haya interrumpido el turno de Efraín. Si quieres, Efraín. No, bueno, que totalmente de acuerdo. Y aparte, es que yo llevo
lo increíble es que yo llevo años viendo y sabiendo, ¿no?, de informaciones desde hace muchos años, como apuntó Antonio, es que desde los comienzos mismos de la dictadura chavista, en Venezuela siempre ha habido presos políticos que al menos han tenido la doble nacionalidad, ¿no?, que han sido españoles y venezolanos. Y nunca, no solamente este gobierno, ninguno de los gobiernos ha hecho más bien han hecho poco o nada por ellos, ¿no? O sea, se ha abandonado a su suerte a ciudadanos españoles presos en las mazmorras del régimen chavista, sometidos a torturas, a teatros inhumanos y degradantes, sin un proceso judicial justo y real, y sin embargo, y los gobiernos españoles han pasado olímpicamente de ello, no les ha importado que sean ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que ni asistencia consular les han dado en algunos casos, ¿no? Entonces, entonces en esta España tan sarcástica, por decirlo de alguna manera, que nosotros en la que vivimos ahora, entonces tú ves que, por ejemplo, el hijo de un actor se va a Tailandia, asesina y descuartiza a un ciudadano colombiano, y todos los medios se movilizan como para salvarlo, como que fuera un angelito. Y en cambio ciudadanos españoles, y lo más sangrante, como en este último caso de estos dos ciudadanos, que lo que estaban es haciendo turismo, y los toman prácticamente de rehenes y los llevan a las mazmorras del régimen, y los medios no les importa, o sea, no les interesa prácticamente nada, ¿no? Entonces, realmente que es un mundo bastante perverso e infame el que vivimos hoy día. Pero aparte de eso, nosotros vemos, y en la parte política, que efectivamente en la actualidad el gobierno de España realmente no ha reconocido al Mundo como presidente, sino que el Congreso de los Diputados aprueba una proposición no de ley, una PNL que no tiene efectos vinculantes, ¿no? Simplemente llamando al gobierno a reconocer al Mundo, y que sale adelante porque, aparte de que la votan los partidos opositores, o que se suponen opositores, que son el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, la votaron también Coalición Canaria, que podríamos llamarlo el partido Niní, porque no es ni gobierno ni oposición, y lo vota por una vez el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que por una vez el PNV, al César lo que es del César, se pusieron del lado del bien, ¿no? Entonces, que al menos en el tema de Venezuela tienen una posición absolutamente contraria a Maduro, ¿no? Entonces, pero si no es porque perdona que te interrumpa. Sí, perdona que te interrumpa. Curiosamente, las comunidades de inmigrantes españolas más grandes en Venezuela, como lo pueden ser los canarios, los gallegos y los vascos, son los que apoyan justamente esta medida de apoyar a Edmundo González como presidente electo en Venezuela, ¿no? Bueno, pero recordemos, recordemos una cosa, que esto mucha gente en España lo ignoran. En Venezuela hubo una comunidad española muy grande, de más de 500,000 de personas, ¿eh? Yo soy uno de esos, yo nací en Canarias, soy español. Exacto. Soy venezolano, pero nacionalizado. Y muchos me ven aquí en la península como venezolano, ¿no? Yo soy español. Y muchos españoles no entienden esto. Es que muchísimos españoles vivimos en Venezuela, más de 500,000. Y lo mismo pasa en Argentina, o pasaba antiguamente en Cuba también. Exactamente. Exacto, pero bueno, pero fíjate que en el tema de los gallegos hay que hacer la salvedad que, por ejemplo, el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, como buenos separatistas de izquierda, eso sí que no, eso sí que no apoyan al Mundo, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que entonces el Congreso de los Diputados, simplemente porque uno de los partidos que apoya al gobierno, que es el PNV, por una vez votó con la oposición y con los niní, o sea, se saca adelante esa resolución que es prácticamente simbólica, sin efecto vinculante. Y bueno, y en el Senado, que si hay una mayoría del Partido Popular, por supuesto se saca otra, ¿no? Pero entonces el gobierno de Sánchez no ha atendido a esas recomendaciones, podríamos decirlo así, de las dos cámaras del Parlamento, y siguen sin reconocer a el Mundo. Pero eso bastó los gestos del Congreso y del Senado, bastaron para que los tianos
de Venezuela montaran en cólera y decidían pagarla con 2 inocentes ciudadanos españoles tomándolos como rehenes, ¿no? Que siempre pagan los tontos, por supuesto, no van a pagar los hijos de, por ejemplo, las hijas de Zapatero, los hijos de cualquier político, sino siempre pagan los ciudadanos de a pie, ¿no? Pero entonces, eso es lo que te demuestra en qué momento estamos, porque y hay que recordar que los parlamentarios del Partido Socialista todos votaron en contra en las Cortes españolas, como también lo hicieron los socialistas europeos en el Parlamento Europeo contra la resolución también no vinculante del Parlamento Europeo. Entonces, ahí vemos retratados quienes están en un lado y quienes están en el otro en la tragedia de Venezuela. Bueno, ya llevamos ya 1 hora. Para finalizar, me gustaría citar una anécdota muy graciosa y curiosa, ¿no? Hablando de esto del chavismo y la leyenda negra antiespañola, que a los chavistas les encanta la leyenda negra española, ¿no? Pero por otro lado, después ves a Maduro diciendo Visca el Barça, Visca Cataluña, ¿no? Apoyando el fútbol español, y a Diosdado Cabello diciendo que es del Real Madrid y su padre era de Asturias, ¿no? O sea, aquí vemos cómo utilizan simplemente... mira, eso no lo sabía yo. ¿Es hijo de asturiano? Es hijo de asturiano, por eso es que tiene los ojos claritos verdes, así. No, mira, eso no sabía yo. Bueno, como Fidel, pues sí, hijo de Gallego, ¿no? Exacto, y es del Real Madrid, por cierto, curiosamente, Diosdado Cabello, ¿no? O sea, mucho sacar a la leyenda negra antiespañola por intereses políticos al final, hay que decirlo de esa manera. Pero bueno, como hemos dicho, ya llevamos 1 hora, yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Para haber expuesto nuestras ideas, y la idea de hoy era, pues, tocar este tema que está en boga y que está afectando a los dos países, ¿no? Tanto a Venezuela como a España, y de verdad que siempre es un gustazo, pues, compartir con vosotros, que son amigos de la casa de Venezuela Provincial. Y bueno, las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Antonio, Efraín. Bueno, pana, pues yo siempre agradecido de estar contigo, y por supuesto con el amigo Efraín, que no nos vemos tanto como quisiéramos. La vida loca, como se cantaba hasta no hace mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno que tengamos estas tertulias y todo lo que podamos aportar y revelar. Y bueno, también estamos expuestos a la crítica, por supuesto que sí, ¿no? Pero creo que es bueno, sobre todo, este tipo de tertulias, y que entre los hispanos nos vayamos informando y nos vayamos reforzando, porque tocan tiempos duros y tenemos que estar especialmente unidos, ¿no? Y hay que separar la paja del trigo, y hay que dejarse de confusiones, hay que dejarse de historias. Si queremos de verdad construir un futuro, y si queremos que esto algún día entre en una política sana, realmente vuelvo a lo mismo, al rigor, a la verdad, y bueno, pues que tenemos que estar ahí. Son tiempos muy duros, tiempos muy difíciles, y que no... Hay ciertos lujos, entre comillas, que no podemos permitirnos. Y entre los supuestos lujos, pues, incluyo a los que les gusta jugar a sus tableros de ajedrez virtuales. Bueno, pues yo, como siempre, para mí es un gran placer estar aquí con estos dos campeones que siempre se están luchando con el mundo, defendiendo la hispanidad, la auténtica hispanidad, la de verdad, y promoviendo el legado histórico, ¿no? Y bueno, y decir que además que los tres formamos parte del proyecto, un proyecto que se viene por ahí con Adrián, con nuestro amigo Adrián Rodríguez, le decíamos ayer, porque no hay que perder de vista que estamos en un año de un importante bicentenario, ¿no? Que es el de la batalla de Ayacucho, ¿no? Rodeada de tanta mitología, esta batalla ocurrida en el Perú tan amado por nuestro amigo Antonio, ¿no? Y también querido por nosotros. Estuve en el sitio de la batalla con mi señora, y sacamos la Cruz de Borgoña para homenajear a los realistas. Ah, maravilloso. Te tengo sana envidia, porque a mí me gustaría también algún día visitarlo. Bueno, pero por eso mismo, porque para rememorar ese bicentenario, ¿no? Que un bicentenario no es poca cosa, y menos uno que tiene tanto calado y significado para lo que fue la historia de la hispanidad, ¿no? Para bien o para mal, probablemente mucho más para mal. Entonces tenemos
existe esta propuesta sobre la mesa junto con Adrián para construir un documental en varios episodios donde vamos a hablar del rumbo a la batalla y a la propia batalla y su significado en el contexto histórico, ¿no? Y ojalá ese proyecto salga adelante y vamos a estar construyendo entre todos y con otros más, con otras buenas personas más, ese proyecto de documental para celebrar a nuestra manera el bicentenario de Ayacucho, que siempre se ha significado como el momento definitivo, lamentablemente, de la ruptura de la monarquía hispánica, ¿no? Pero bueno, lo dicho, siempre es un placer compartir con ustedes dos, ¿no? Y entonces, y bueno, y hasta el día en que coincidamos en un espacio físico y bueno, y ese día nos hartemos, no sé, de vino, de whisky, de lo que sea, hasta que nos tengan que recoger del suelo como bien pueda, ¿no? En un guachinche allí en Canarias me gustaría algún día, a ver si puede ser. A ver, y en Tenerife un guachinche, sí. Bueno, no siempre es historia, ¿no? Sí, siempre en Venezuela Provincial hablamos de temas históricos, pero de vez en cuando siempre es bueno hablar de estos temas políticos y más temas que tanto afectan a España y a Venezuela directamente. Y acordémonos que la indiferencia en estos temas tan lamentables y que afectan a millones de personas y que muchas personas la están pasando mal, nunca es buena. Siempre hay que estar en el lado correcto de la historia, así que siempre tengámonos presente, ¿no? Y bueno, recordarles también que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse en nuestros canales, tanto de Efraín como el de Antonio Moreno Ruiz, como el de Venezuela Provincial, darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que estamos subiendo a nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales. Los artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en las redes sociales de Venezuela Provincial, tanto en Instagram como en Facebook. Aprovechamos también para decirles que si nos quieren apoyar en este labor de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo €1, pues lo que puede costar, no sé, Antonio o Efraín, una lata de cerveza en un supermercado. Ya, pues, la cosa, ya cada vez. La cosa, bueno, ya esto ya no está tan seguro, ya no. Sí. Bueno, en algunos supermercados, ¿no? Pero bueno, ya nos en algunos. Sí, ya nos están ayudando pues mucho en esta labor de divulgación histórica hispanista, ¿no? También haciéndose miembro de nuestro canal de YouTube es otra forma de apoyarnos. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Isam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbelo, los miembros del canal de YouTube África del Valle, Antonio Miraquian, y también Antonio A. Mi paisano Fran García, como siempre. Así es, chicos. Así que bueno, como le vuelvo a decir, ha sido un gustazo tenerlos el día de hoy hablando de este tema que tanto nos une de un lado y del otro del charco. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.